Aunque la complejidad de los espectáculos va creciendo con la imaginación de los directores de escena durante el siglo XX, sin embargo la mayor parte de ellos siguen teniendo lugar fundamentalmente en aquellos edificios que son la herencia del siglo XIX. Estamos hablando pues de los grandes teatros de producción construidos por los grandes arquitectos, fundamentalmente en Europa y también en Norteamérica. Sin embargo, poco más allá de la mitad del siglo XX aparece un elemento de referencia dentro del ámbito de aquellas infraestructuras concebidas específicamente para la interpretación y escucha de la música sinfónica. Estamos hablando de la Filarmónica de Berlín, el edificio de Sharon, que encierra toda una nueva propuesta de auditorio total en torno a una escena integrada dentro del mismo. Digamos que constituye una innovación en la concepción frontal del espacio musical que ya se había anticipado en el caso de los tres modelos del Musikverein de Viena, de la Sinfónica de Boston y del Concertgebouw de Ámsterdam. En este caso, Sharon concibe una sala de conciertos cuyo auditorio se ordena en torno a la orquesta en los 360 grados, con una organización de plataformas que diversifican ese auditorio en diferentes sectores y plantean una resolución acústica absolutamente inédita hasta entonces. En este sentido, conviene referirnos también a las investigaciones en el campo de la física y muy concretamente en la especialidad de la acústica. De manera que va siendo cada vez más una ciencia medible con el afán de ser predecible, en orden a anticipar un poco aquellos parámetros en los que deben desarrollarse los nuevos proyectos en este campo de las salas de concierto. De manera que hoy día existen ya elementos que permiten la modelización acústica, es decir, el conocimiento anticipado de esa respuesta en cada nueva sala que se proyecte. Es interesante también destacar la progresiva tendencia a realizar espectáculos teatrales y musicales en grandes recintos. Lo que tradicionalmente ha sido costumbre en Norteamérica, es decir, utilizando esos espacios polideportivos llamados arenas, en los que han tenido lugar conciertos de gran afluencia, con gran afluencia de público. Conviene también citar la modernización de aquellas viejas infraestructuras a lo largo, sobre todo, de la segunda mitad del siglo XX y la convivencia de esas intervenciones, actualizando esos viejos teatros con nuevos espacios escénicos concebidos ya con criterios de modernidad y asistidos de mucho más eficiente tecnología, sobre todo en el ámbito de las cajas escénicas. Esperamos sea de vuestro interés. Muchas gracias. Presentamos aquí una imagen del interior de la sala de la Filarmónica de Berlín. Podemos reconocer la fragmentación del auditorio en diferentes sectores ordenados en torno a un elemento central que es la escena donde se posiciona la orquesta. Procede destacar que en este formato inédito, hasta entonces, de una sala de conciertos, existen multitud de planos con orientaciones diferentes que, unidos
a los elementos suspendidos, los elementos convexos suspendidos del techo acústico, contribuyen a la difusión del sonido en todas direcciones. Vemos en esta planta un esquema de cómo se produce precisamente ese fenómeno al que me refería anteriormente, de las reflexiones a partir de la situación centrada de la orquesta. En un esquema de planta completamente heterogéneo para su momento, irregular, donde, como decíamos, la orquesta se posiciona en el centro del auditorio. Una vista del interior de la sala, en esta ocasión vacía, donde podemos ver los techos acústicos, los paneles reflectores y, como decíamos, esa multitud de planos con orientaciones diversas que contribuyen a la mejor difusión del sonido. En la sección longitudinal podemos ver todo el cuerpo fundamental de la sala y cómo el techo se acopla a esta organización envolvente del auditorio en torno al elemento central, lo que genera una morfología exterior también, pues digamos, un tanto singular, que se adapta naturalmente a una potente estructura que permite la cubrición y diafanización del espacio. En este esquema de planta vemos ese mapa de reflexiones coincidente con el esquema anterior, señalando la idoneidad de esta morfología de planta hexagonal para la distribución del sonido, aunque en este caso estamos hablando de una emisión de espacio frontal, es decir, la escena está situada en uno de los lados menores de este hexágono. A la derecha vemos el mapa de niveles de presión sonora que acreditan la homogeneidad en la distribución del sonido subsiguiente a esta tipología de sala. Y un espacio de referencia también es en esta diapositiva el Auditorio Nacional de México. Construido en los años 60 en el Distrito Federal por Teodoro González de León y Abraham Zabludowski, tiene una capacidad para 10.000 espectadores y está organizado como teatro, como espacio escénico frontal, es decir, existe un proscenio y una boca escena y en forma de abanico. Digamos que el graderío, esa capacidad de 10.000 espectadores, se resuelve con una platea centrada en el eje de la sala y rodeada en un segundo nivel por un primer anfiteatro, como decíamos, envolvente de esa primera platea, en cuyo arco frontal, que aquí vemos, se sitúan los palcos VIP, como también en los extremos de estos apéndices laterales, aunque en la diapositiva no se aprecia porque son butacas removibles. Finalmente, un tercer nivel o segundo anfiteatro se posiciona justamente en el exterior, en el límite superior ya de la sala con el foyer. Veremos en la planta los cerramientos laterales con unos arcos semicirculares convexos que contribuyen, como en el caso del propio arco de la boca escena, también a una mejor difusión de las reflexiones. En la imagen de la sección podemos acreditar la extraordinaria potencia expresiva de todo un sistema estructural compuesto por estos arcos gigantescos que se ordenan de forma radial, apoyados inmediatamente detrás del escenario y por delante del cuerpo de servicios ligados a la actividad del mismo. Van jalonando periódicamente todo ese arco circular con el que se cierra el interior de la sala. Podemos ver aquí y cómo inmediatamente delante de la escena aparece ese primer nivel de la platea, ese primer nivel del graderío. A continuación viene el segundo nivel, que se extiende hasta esta línea, y finalmente el tercer
nivel del graderío, segundo anfiteatro. Al mismo se accede a través de unos vomitorios, desde los cuales se accede también a través de unas pasarelas que conectan ese foyer con un ámbito exterior abierto, que es el del vestíbulo. El conjunto se inscribe dentro de una parcela rectangular de grandes dimensiones y el público accede a través de una escalinata que dimana de una especie de podio que jerarquiza, que enfatiza con ese carácter grandilocuente esa arquitectura mexicana de la época. Inmediatamente detrás de las cancelas de entrada, el público llega a ese atrio abierto, exterior, y a través de esas rampas o elementos de comunicación vertical accede a toda esta red de pasarelas que permiten el acceso al interior de la sala. Vemos también inmediatamente debajo de toda esta zona del atrio de entrada los dos niveles de aparcamiento que el auditorio acompaña como servicio de público. Aquí en la planta se puede ver ese podio grandilocuente que enmarca una construcción de enormes proporciones, con una cancela de entrada abierta que permite el acceso a un espacio como digo, abierto, del que parten las rampas, escaleras y elementos de comunicación vertical, además de identificar perfectamente los servicios de público. Vemos ya centrados en el ámbito del graderío ese primer nivel de la platea centrada en el eje de la sala y los apéndices laterales correspondientes al segundo nivel, que vienen inmediatamente por encima de la cabina de proyección, que aquí se sitúa. Identificamos también esos elementos convexos que constituyen los cerramientos laterales de la sala y el arco de la boca escena. Inmediatamente detrás del escenario se sitúan los servicios de actores y técnicos ligados a la actividad del escenario. Vemos también los accesos de los aparcamientos situados inmediatamente debajo de toda esta zona. Otro modelo de referencia, en esta ocasión siguiendo un poco el patrón de las famosas salas de Viena, de Ámsterdam y de Boston, en ese modelo, decíamos, de caja de zapatos, como sala de conciertos en donde la orquesta ocupa uno de los extremos de esa caja. Se trata del Sage Gateshead de Norman Foster, construido en Newcastle, en el norte de Inglaterra. Otro caso de interés es la remodelación que Jean Nouvel realiza sobre un viejo edificio para la ópera de Lyon. Efectivamente, mantiene toda la volumetría y el cornisamiento de ese antiguo edificio, dentro del cual encaja un programa de necesidades bastante más amplio, cuyas demandas comportan el crecimiento en el eje vertical, asunto que Jean Nouvel resuelve con la construcción de una bóveda de medio cañón que permite el crecimiento en altura de todo ese conjunto de palcos que mejoran la capacidad de la sala. También para incrementar la altura de la caja escénica, que se sitúa en el otro extremo del edificio. En esta imagen vemos precisamente el interior de esa sala, concebida por Nouvel como una cámara negra, con objeto de evitar seguramente cualquier tipo de reflexión sobre el escenario, y se trata, como se puede ver, de una platea envuelta siguiendo un esquema de planta en U, un conjunto de pisos donde se ubican los palcos.
En esta imagen lateral podemos ver cómo Jean Nouvel, consciente de las dificultades de visión que todos los teatros a la italiana tienen en relación con el escenario desde las posiciones laterales, decíamos cómo Nouvel concibe esta secuencia de palcos de una manera escalonada para facilitar un poco esta visión dificultada por esa posición lateral. Otro modelo de interés en esta segunda mitad del siglo XX es el Palacio de Congresos y Auditorio Euskalduna junto a la Ría de Bilbao. Proyectado por Federico Soriano, evoca de alguna manera esa tradición fabril industrial de la siderurgia de la ciudad de Bilbao, con una caja cuya envolvente está resuelta con planchas de acero corten, y en la que se integra no solo la sala, sino también la caja escénica. Estamos hablando pues de una sala, de un espacio escénico frontal con muro de proscenio y boca escena. En torno a esa caja metálica, Soriano resuelve todos los servicios de público y los servicios de escenario en un cuerpo exterior envolvente de esa caja metálica. En esta vista del interior de la sala podemos establecer pues alguna similitud en la organización fragmentada del auditorio con la sala de Scharaun de Berlín, si bien conviene recordar que en este caso estamos hablando de un espacio frontal, es decir, con muro de proscenio y boca escena, en tanto que Berlín, como recordaremos, es una escena integrada. El auditorio de Badajoz es un modelo extremadamente interesante, no solo por su morfología, su resolución, sino también por los escasos medios con los que ha sido construido. Es obra de Selgas y de Cano, y se ubica en un punto de la ciudad en el que hubo una antigua plaza de toros. Digamos que está resuelto de una forma bastante amable, con un discurso exterior resuelto mediante una membrana envolvente de cierta transparencia que deja inmediatamente detrás el cuerpo de la sala, revestido de un material luminiscente que se hace especialmente atractivo durante la noche. En esta lámina vemos una de las dos escaleras de acceso desde el exterior a ese lobby subterráneo, a través del que se accede al interior de la sala mediante unos vomitorios. Encima de su graderío se sitúa este techo acústico que vemos aquí inmediatamente debajo, resuelto también con elementos lineales de una forma parecida a esa celosía exterior que veíamos en la anterior diapositiva. Entramos ya con el Palau Sant Jordi de Barcelona en el análisis de un modelo que a finales de la segunda mitad del siglo XX empieza a tomar cierta relevancia. Nos referimos a los pabellones polideportivos, que empiezan a ser usados alternativamente como recintos donde tienen lugar eventos musicales de pop rock con una gran afluencia de público. Palau Sant Jordi de Barcelona tiene una capacidad entre 18 y 20.000 espectadores y constituye uno de estos ejemplos que realmente empiezan a vislumbrar la necesidad de la polivalencia en la explotación de todos los recintos. En este caso, inmediatamente detrás de este muro que rompe de alguna manera la continuidad de ese graderío, correspondiente a un pabellón polideportivo, decíamos que inmediatamente detrás del muro se sitúan todos los servicios ligados a cuantas actividades tengan lugar en la parte central de esta arena. Destacamos también que
suspendido de esta gigantesca cubierta tridimensional, aparece un trust metálico donde se inscriben no solo los elementos de iluminación, sino también se inscriben los elementos de proyección de sonido, elementos que proporcionan una extraordinaria energía capaz de sobreponerse a una extraordinaria dificultad de un recinto tan grande, que es el extraordinariamente elevado tiempo de reverberación. Digamos que con este edificio se inaugura en España un nuevo concepto en los espacios que acogen eventos de gran capacidad. Otro caso análogo de un pabellón polideportivo con vocación de polivalencia es la Arena de Monterrey, en este caso con un anillo poligonal completamente cerrado que deja en el centro un espacio para, digamos, espectáculos polideportivos con un margen de maniobra que permite también la extensión de unas gradas telescópicas que acercan al espectador al espacio, a la cancha donde se produce el espectáculo. En este nivel se sitúan en toda la cuerda del graderío unos palcos VIP extraordinariamente bien dotados y concebidos con todo el confort, como recintos para la representación corporativa de instituciones y particulares. Como el caso anterior, también de la cubierta metálica del mismo pende un gigantesco trus metálico en el que se instalan, como decíamos, iluminación y proyección de sonido. Esta es otra imagen de la Arena de Monterrey, en este caso con ocasión de un evento musical donde podemos ver que a ese trus central también se incorporan pantallas de televisión que permiten acercar a los espectadores más alejados imágenes de primeros planos de los artistas en sus actuaciones. Y terminamos con unas escenas que ponen de manifiesto la diversidad de la concepción teatral y de los espectáculos, que rebasan ya el ámbito de los teatros y los escenarios para pasar a ocupar recintos absolutamente inéditos hasta entonces, como son naves industriales, puertos, recintos abiertos, donde tienen lugar representaciones con figurantes numerosísimos y recursos luminotécnicos, pirotécnicos y de sonido de todo tipo. Con esta diapositiva terminamos este repaso que hemos dado por los espacios escénicos del siglo XX.